Hola a todos, mi nombre es María José y les voy a estar explicando el proceso de transcripción. Primeramente, la transcripción es la síntesis de un ARN mensajero de un determinado fragmento de un ADN. Recordemos que el ARN está formado por ácido fosfórico, una aldopentosa de tipo ribosa y las diferentes bases nitrogenadas que serían la guanina, citosina, adenina y uracilo. Bueno, para iniciar la transcripción utilizamos una parte determinada del ADN como mencioné. Este sería el ADN molde y estaba en antisentido porque tiene dirección 3' a 5' y es no codificante. Bueno, la hebra que utilizaremos para formar una nueva hebra de ARN mensajero es con sentido y es codificante. Para esto interactúan factores de transcripción y enzimas. Bueno, recordemos que el proceso de transcripción tiene 3 fases: la iniciación, la elongación y la terminación. Bueno, en la iniciación empezamos con la primera enzima, que sería la ARN polimerasa. Esta es la que reconoce por dónde comenzar la transcripción. Bueno, es como la que indica dónde queda una caja TATA, que es bases nitrogenadas adyacentes, que sería timina, adenina. Y esta misma enzima es la que contribuye en el conocimiento del promotor. Las proteínas llamadas factores de transcripción son las que localizan la caja TATA y se unen a ella. También ayudan a la ARN polimerasa a reconocer el promotor y también se unen a ella. Fase 2, que sería la elongación. Bueno, ahora la ARN polimerasa 2 es la que entra a reconocer el promotor y es la encargada de separar las hebras del ADN y hacer las copias de las pares de bases nitrogenadas. Se forman luego los enlaces fosfodiéster, los cuales liberan energía, y a medida de que se sintetiza la cadena de ARN, se va separando de la cadena de ADN y las hélices del ADN se van pegando. Lo siguiente y último sería la terminación. Es la tercera fase de la transcripción. Bueno, en la terminación hay una secuencia de nucleótidos que señalizan el fin de la transcripción. Este se le llamaría el terminador. La ARN polimerasa transcribe la secuencia terminadora y continúa con 10 o 15 nucleótidos antes de que la cadena de pre-ARN, que sería el ARN inmaduro, todavía no ha pasado a ARN maduro, pasa para que sea terminada, y esta misma es retirada de la cadena de ADN para que el ADN vuelva a su estructura de hélice inicial. Bueno, voy a explicar el proceso de traducción, que básicamente es agarrar esa información específica del ADN que copiamos para transformarla en proteínas específicas. Entonces lo primero que se hace es que agarramos esa cadena de ARN y se le agrega una caperosa 5'. La caperosa 5' es que se le agrega una guanosina metilada, y a otros nucleótidos demás también se les agrega un grupo metil. Al otro extremo, al extremo 3' de la cadena o hebra sencilla de ARN, se le agrega lo que viene siendo una cola poliada. La cola poliada básicamente es que se agarran 200 nucleótidos y se le agregan a ese extremo 3' nucleótidos de adenina. Por eso se llama cola poliada. ¿Y esto para qué? Pues para garantizar la protección y el reconocimiento de que cuando llegue ese RN al ribosoma pues lo reconozca. Y en la protección pues ayuda a que evita que se degrade cuando estemos en el citosol. Cuando esa cadena esté en el citosol, evita que enzimas como los lisosomas y los peroxisomas degraden esta cadena y pues la dañen. Bueno, luego de eso, a esa cadena de ARN van a llegar un conjunto de esplisiosomas. Los esplisiosomas, que hacen es retirar esos segmentos de intrones que son pedacitos de heterocromatina que no contienen información útil, para solo dejar los exones, que ya vendrían siendo la eucromatina. Bueno, ahora sí, la cadena de ARN puede pasar al citosol. Esa cadena de ARN se le va a llamar ARN mensajero, que va a llegar al citosol y se va a unir con una subunidad pequeña del ribosoma. También a esto se le va a unir una molécula de ARN de transferencia, que lo que va a hacer es transportar el primer aminoácido para que se complemente con el primer codón del ARN mensajero. Este primer codón es AUG, adenina, uracilo y guanina. Y por último, para terminar esta primera etapa, que es la etapa de iniciación, se me olvidó decirlo, de la traducción, termina cuando se le agrega la segunda subunidad del ribosoma, que es la subunidad grande. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda fase, la fase de elongación de la traducción. Habíamos hablado que el ribosoma tenía una subunidad grande, y aquí es donde va a ocurrir esta fase de elongación. La subunidad grande tiene 3 sitios: el sitio E, el sitio P y el sitio A. En el sitio E es donde van a ir saliendo las moléculas de ARN de transferencia que ya se utilizaron. En el sitio P es donde se van a acumular, digámoslo así, los aminoácidos para que se forme la cadena polipeptídica que va a dar lugar a la proteína específica. Y el sitio A, que es donde va a llegar esa molécula de ARN de transferencia. Bueno, entonces hagamos un recuento para explicarlo en orden. Llega la molécula de ARN de transferencia y se junta al ARN mensajero por medio de un anticodón que es complementario con el codón del ARN mensajero. Se junta esa molécula de ARN de transferencia que lleva un aminoácido. Recordemos que al lado estaba el primer aminoácido que lo tenía una molécula también de ARN de transferencia, que era AUG. Ese primer aminoácido se va a ir
a la molécula de al lado, que se va a juntar esos dos aminoácidos por medio de un enlace peptídico. Y ahí es donde estaríamos ya en el sitio P, que es donde ahí se acumulan todos esos aminoácidos. Y como recordemos que le quitamos el aminoácido para llevarlo a la molécula que está en el sitio P y empezar a acumularlo, entonces esa molécula de ARN de transferencia que le quitamos el aminoácido quedó sola, y esa es donde va a quedar en el sitio E, donde va a ser pues desechada, va a salir porque pues ya se usó. Bueno, entonces terminamos con la tercera fase, que es la determinación, que es donde llegamos a un último codón de fin de síntesis, que es reconocida por una proteína que se llama factor de liberación, que esta proteína factor de liberación se une con ese codón de fin de síntesis, y lo que hace es que cuando se une libera una molécula de agua que hidroliza el enlace que hay entre la molécula de ARN de transferencia y la cadena polipeptídica de aminoácidos, que era la que se estaba acumulando. Ya una vez de que se libera por la acción de la molécula de agua, entonces lo que son las subunidades del ribosoma y todos los demás factores se disocian. Hola, mi nombre es Paula Andrea Reyes Arevalo y el día de hoy les estaré hablando sobre 3 mutaciones o daños proteicos y sus síntomas en el paciente. La mutación en la genética en la biología es una alteración o cambio en la información genética, o sea, un genotipo de un ser vivo, y muchas veces por el contacto de mutagénicos, y que por lo tanto va a reproducir un cambio en las características de este ser. Mutaciones espontáneas son el resultado de la actividad normal de la célula o de sus intervenciones con el medio natural. Principales causas que se pueden producir son los errores durante la replicación del ADN, las lesiones o daños fortuitos en el ADN y la movilización del genoma de los elementos genéticos transponibles. Mutaciones inducidas es cualquier tipo o cambio permanente que se produce en la secuencia de la organización del material genético. Las causas de estas son externas a la célula, y estas causas se denominan mutagénicos, y esos mutagénicos pueden tener 3 tipos: mutagénicos químicos, que son sustancias capaces de modificar el ADN; mutagénicos físicos, que suelen ser radiaciones; y mutagénicos biológicos, que son seres vivos que son capaces de provocar un cambio en el ADN de otra célula. Hablando un poco de la desaminación, se va a perder el grupo amino. El ejemplo clásico de la desaminación es el de la citosina, y tenemos un mecanismo para poder reparar ese error, que es lo que pasaría, por ejemplo, si la citosina se desamina. Bueno, el uracilo es el precursor de la citosina, entonces pasaría lo siguiente. En una cadena tenemos citosina, guanina, citosina y tenemos timina, pero por otro lado tenemos guanina, citosina, guanina y adenina. Es nuestra cadena original, pero resulta que se desamina la citosina y al desanimarse se convierte en uracilo, pero era una citosina. Si eso ocurre mediante la replicación, cuando esa cadena funciona como molde, para la siguiente replicación tenemos guanina, citosina, adenina y adenina. Entonces pasó de ser un gen par CG a ser un gen par TA. Se dan apareamientos incorrectos. Entonces la desaminación de la citosina en el uracilo, como es mutagénico, es por esa razón que tenemos un sistema que se encarga de quitar y encontrar los uracilos. La radiación ionizante. Tenemos los rayos gamma. La radiación puede generar radicales libres. Cuando el agua se irradia, genera el radical hidroxilo. Y eso favorece que se dañen las membranas celulares que rompan enlaces a niveles bajos, que pueden generar mutaciones, pero a niveles altos estos pueden ser letales. Por eso en los quirófanos ponen lámparas UV, que estos permiten que se formen enlaces cruzados entre las proteínas y el ADN. Se destruyen entonces las bacterias y se desintegran. Por eso funciona como un mecanismo esterilizante. Existen hornos de luz UV en las estéticas donde ponen el instrumental, y aparte se debe poner un químico para quitar los excesos, pero pues se trata también de eso. Aunque en algunos casos se pueden confirmar al momento del secado de las uñas como los barnices sensibles a esta luz, pero pues al final y al cabo están irradiando las uñas, y al hacerlo de manera constante se puede llegar a generar alguna mutación. Además, si no reparamos, no se puede generar el riesgo de presentar algún tumor. ¿Pero por qué generamos esto? Bueno, hay una ruptura en las cadenas del ADN y la formación de enlaces cruzados proteína-proteína, lo cual inhabilita la función de las proteínas y mata la célula. La apertura de los anillos de las bases nitrogenadas y la modificación de las bases, por ejemplo, la formación de enlaces entre timinas adyacentes, que se llaman dímeros de timina. Bueno, ahora explicada estas, vamos a hablar sobre las 3 mutaciones. La primera es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el gen HTT, localizado en el cromosoma 4. El gen HTT tiene las instrucciones para producir una proteína que se llama huntingtina. Esta proteína es importante para las células nerviosas, o sea, las neuronas, las del cerebro. El número aumentado de repeticiones de CAG resulta una versión demasiado grande para la proteína Huntington, por lo que quiere romper los pedazos y se acumula, y pues son tóxicos para las neuronas, lo que provoca algunos síntomas de la enfermedad. Puede ser la pérdida de peso grave, la incapacidad para caminar, incapacidad para hablar o problemas severos para deglutir. Como segunda mutación tenemos la enfermedad congénita llamada síndrome de Marfan, causada por una mutación en el gen fibrina 1. Esta es una proteína que forma fibras elásticas en el tejido conectivo para brindar soporte a los huesos, los músculos y los órganos. La fibrina 1 también afecta los niveles de otras proteínas, como ayudar a controlar cómo la persona crece. Realmente la persona tiene muchos dolores de espalda, miopía y mucha fatiga. Y como tercera, pero no menos importante, las células falciformes, la cual es una enfermedad hereditaria, o sea que varios personajes de la familia pueden tenerla, y esta consta de 2 genes de hemoglobina. Las células mueren antes de tiempo, lo que deja una escasez de glóbulos rojos y puede obstruir la irrigación sanguínea y causar dolor. Es importante tener en cuenta esto, ya que la hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo, causada por la mutación en el gen HBB. Hace que los glóbulos rojos se endurezcan y se vuelvan aún más pegajosos. Los síntomas que puede presentar la persona es el bajo oxígeno en el cuerpo, la fatiga, el malestar, mareos, inflamación en los dedos y la mano del pie y el desarrollo tardío. Muchas gracias.